Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo primero que encontramos en este pasaje es un llamado. Jesús llama a todos a venir a Él. Venir a Jesús es lo más importante. No importa cuántos planes y qué planes hayamos hecho el año pasado, al entrar en este año, seguramente usted tiene muchos planes. Pero lo más importante, repito, para todos nosotros es venir a Jesús. Pienso no solamente en nosotros que ya somos parte de esta iglesia, sino también pienso en aquellos que aún todavía no han escuchado el llamado a venir a Jesús. Piensa por un momento cuánta gente hay en su entorno, su familia, sus vecinos, su trabajo, su escuela, en diferentes lugares donde usted normalmente convive con personas, se relaciona con personas. Piense usted en cuántas personas pueden existir a su alrededor que usted conoce, o bien que no conoce, que todavía no ha escuchado el llamado a venir a Jesús. La pregunta que yo hago es: ¿cómo podemos crear métodos este año para traerlos a Jesús? ¿Cuál es la forma que como iglesia o como persona podemos crear, podemos pensar, soñar para atraer a esas personas a Jesús? Primeramente, y antes de entrar para responder esa pregunta, debemos darnos cuenta de un detalle, una palabra muy importante que pronuncia ahí Jesús en su llamado. Jesús dice: venid a mí, pero ¿a quiénes está llamando Él? La palabra que sigue es: venid a mí todos. Una de las cosas que me maravilla a mí del Evangelio es que Dios no hace acepción de personas, no hay exclusión en el reino de Dios. Cristo murió en la cruz por todos. Es por eso que Juan, cuando escribe en el capítulo 3 y versículo 16, él se encargó de que sus lectores pudieran entender que el sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario es para el beneficio de todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, fíjense bien, no un grupo, no los judíos como ellos pensaban, que era la élite, que eran los únicos que tenían derecho a la salvación, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es exigente, Dios tiene una visión amplia. En la mente de Dios, en la visión de Dios, nos ve a todos con la necesidad de la salvación y nos ve a todos también con nuestras propias necesidades, que solamente pueden ser aliviadas, solamente pueden ser satisfechas cuando venimos a Jesús. Pero hay también mucha gente en este mundo, en todo lugar, en toda nación, en todo pueblo, en cada cultura, que ve también muchas personas que aún todavía no han recibido el llamado a venir a Jesús. Y yo quisiera saber si tenemos esa óptica también nosotros. Si en nuestra visión estamos contemplando a personas que todavía no hemos visto en nuestra iglesia, que todavía no han escuchado ese mensaje, pero que también necesitan escuchar de Dios el llamado a venir a Jesús. La pregunta que tengo entonces es: ¿cómo pueden venir estas personas a Jesús si nadie los trae? Recuerdo las palabras de Pablo: ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Y también continúa diciendo: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? La buena noticia es que ya todos nosotros fuimos enviados. En la comisión Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aparece otra vez ahí la palabra toda. Por eso digo, la óptica de Dios a veces es diferente a la nuestra, porque muchas veces nosotros, cuando pensamos en traer a alguien a los pies de Jesús, pensamos mezquinamente y solamente miramos un grupo, una élite, una clase específica para poder compartir con ellos el mensaje que tenemos. Eso es en lo que tiene la intención de compartir el mensaje. Pero la óptica de Dios es totalmente diferente. Cuando Cristo muere en la cruz, Él no solamente murió por aquellos que estaban frente a Él, estaba su madre, estaba María
Jesús murió por el ladrón que estaba a la derecha, que le confesó, pero también Jesús murió por el ladrón que estaba a la izquierda, aunque no le aceptó. Y ese es el mundo en el cual vivimos. El llamado de Dios es para todos. Finalmente somos nosotros los que decidimos aceptar o no el llamado de Dios con sus correspondientes consecuencias. Y te va a pasar muchas veces que le vas a hacer llamado a alguien a venir a Jesús y te va a decir, no tengo que ver nada con ese Jesús. Pero hay otros que sí van a aceptar el llamado. Evidentemente muchas veces las cosas no salen como nos parece o quisiéramos que salieran. La noticia que te llega a Jesús también le pasó lo mismo. Pero él quería meter a todos en el arca, pero no le ha sido posible. Lamentablemente la gran mayoría, como sucedió en la sinagoga de Capernaum, deciden un día rechazar a Jesús e irse al mundo y no seguir adelante. ¿Cómo podemos nosotros traernos a Jesús? Yo quiero hablar con ustedes sobre la experiencia que Juan comenta en su Evangelio en el capítulo 1. Juan el Bautista, su tocayo, había estado predicando allí en Jordán, había bautizado a mucha gente, pero un día, tal como el Espíritu Santo le había mostrado, aparece Jesús en el escenario. Y Juan tiene el honor y el inmenso placer de presentar a Jesús ante todos sus asistentes a aquel lugar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y había mucha gente reunida allí. Para algunos de los que estaban reunidos, quizá la mayoría, ni entendieron lo que Juan dijo, o sencillamente, como decimos comúnmente, le entró el asunto por un oído y le salió por el otro. Pero sí había un grupo que estaba atento a cada palabra que Juan pronunciara y captaron el mensaje. Y voy a ir a Juan, capítulo 1, vamos a ver los versículos 40 al 42. Y dice ahí lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, lo primero que hizo Andrés, cuando recibió el regalo, cuando se encontró con Cristo, no fue quedarse con ese regalo, él quiso compartirlo. Y al primero que vino a su mente fue su propio hermano, así que salió inmediatamente a buscar a Simón para compartir con él el mensaje que tenía. Hemos encontrado al Cristo. Al otro día Jesús andaba por algún lugar y se encuentra con alguien. Los versículos que continúan, versículos 43 a 46. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. O sea que Andrés, Pedro, Felipe y Natanael eran vecinos, se conocían. Andrés, hermano de Pedro, Felipe, amigo de Andrés y de Pedro también, Natanael. Y ambos hicieron lo mismo, dos llamados totalmente diferentes. En el caso de Andrés, él recibe el llamado a través de alguien que está predicando, está Juan el Bautista, señala a Jesús como el Cordero de Dios, y sale corriendo para decirle a Andrés que ha encontrado, a Simón, perdón, que ha encontrado a Mesías. En el caso de Felipe es un llamado directo. El Espíritu Santo tocó su corazón de alguna manera en el llamado de Jesús y salió corriendo para encontrarse con su amigo Natanael y traerlo a los pies de Cristo. Miren ustedes, no hubo estudio bíblico, no le presentaron la fe de Jesús y estudiaron los veintitantos estudios que tiene la fe de Jesús. No hubo una disertación mesurada, ni tampoco analizaron con ellos las profecías, en absoluto. Lo único que dijeron fue, ven y ven. La pregunta que hice hace un momento, ¿cómo podemos nosotros traernos a Jesús? De una forma sencilla. No hay que pasar ningún seminario, no hay que ir a una escuela, ni a una universidad. Sencillamente, el mundo necesita que tú le digas
ven y ve. Ven a Jesús, contempla a Jesús, recibe el impacto de su personalidad, de su carácter en tu vida. Ven y ve para que cuentes a otros también la maravilla que hay en Jesús. Ven y ve para que tú entiendas que Jesús está la solución a todos tus problemas. Ven y ve para que encuentres en Jesús felicidad, armonía en tu hogar, solución para tus problemas. Ven a Jesús. ¿Tienes ya en mente este año a lo menos una persona a la que le vas a decir ven y ve? Lo primero es venir a Jesús, encontrarte con Jesús. Lo segundo, a colación, es ir a otra persona y compartir lo que el Señor te ha dado. Veamos que Andrés no fue a buscar a muchos, simplemente fue a buscar una sola persona, su hermano Pedro. Veamos que Felipe no fue a buscar a toda la comunidad de Besaida, no, simplemente fue a una sola persona, su amigo Natanael. Piensa por un momento que cada uno de nosotros este año, empezando este año, nos pongamos en la mente una persona a la cual queremos traer a Jesús. Tenemos 300 y tantos días por delante. Y comiences a orar por esa persona y pedir al Espíritu Santo que comience a trabajar en ese terreno, hablando del terreno, lo despedregue, lo cultive, lo abone, lo riegue con su presencia y comience a orar por eso. Incesantemente digo, Señor, dame, como oraba aquel célebre reformador Juan Knox, pidiéndole a Dios a Escocia, dame a Escocia, me muero. Dame a Enrique, dame a Juana, dame a Jacinto, dame a Felipe, dame a esta persona, Señor, o me muero. Estoy diciendo algo que no es difícil ni tampoco imposible, y mucho menos cuesta dinero. Sencillamente un poco de interés y sobre todo ponerte en las manos de Dios para que Dios haga de ti en estos momentos un Felipe o un Andrés para compartir a Jesús. Para Jesús llama a la gente. Vengan a mí, todos, pero ¿para qué los llaman? Dice el texto, venid a mí, todos los que están cansados o trabajados. La nueva versión internacional dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, porque yo les daré descanso. Pero en el mundo del cual vivimos las cosas no marchan bien. Hemos empezado un año nuevo. Y si ustedes como yo, que más o menos está pendiente a cómo se concluye el año, cómo transcurren los últimos días del año y cómo empieza el año siguiente, se va a dar cuenta que lo mismo que sucedió en el año que ya pasó, es lo mismo que está sucediendo en este nuevo año. En otras palabras, no se le puede entregar a un nuevo año cosas positivas, sino es. La Biblia es sumamente clara cuando dice que todas las cosas irán de mal en peor. Y de la misma forma que terminó el 2023, así empezó el 2024. Empezó con terremoto en Japón, empezó con una matanza allí, heridos, también en Iowa, en una escuela, high school. Ha habido las guerras continúan en Ucrania, en Israel y Hamas. Sigue el problema del desmembramiento de la familia, sigue las crisis también económicas en el mundo. Y vemos que nada mejora. Este es un enfermo que lejos de mejorar, de sanarse, lo que está agravándose cada vez. En este mundo en el cual tú y yo vivimos, el llamado de Cristo llega o debe llegar con una solución para los problemas de la sociedad humana. Yo dejaré descansar. La gente anda buscando descanso. La gente anda buscando descanso para sus problemas, para sus angustias, para sus sufrimientos. La gente está buscando soluciones para todas aquellas cosas que le afectan. Pero en el mundo no hay soluciones. En el mundo no existe nada, ningún barbitúrico, ningún sedante que pueda lidiar los males de este mundo. ¿A dónde puede ir la gente? ¿Cómo la gente puede conocer exactamente que hay un lugar donde sí van a encontrar descanso? Déjame decirte algo. El único y verdadero descanso se encuentra solamente en Jesús.
Tú puedes gastar toda la fortuna como hicieron los antepasados tratando de sanar una enfermedad, como hizo la mujer sirofeniza. No vas a encontrar solución. Ya tú has aprendido que Jesús sí da descanso. Ya tú has aprendido que Jesús sí tiene solución para los problemas humanos. Pero la parte de la gente que está allá afuera no lo sabe. Y vuelvo a la pregunta inicial: ¿cómo pueden ser impactados por Jesús si no hay nadie que vaya y les hable de Jesús y comparta con ellos a Jesús? ¿Cómo pueden entender que hay bálsamo en Galaad, que hay medicina en Israel, que Jesús tiene solución para cada problema humano, no importa el problema que sea, si no conocen a Jesús? Hay tres cosas importantes que una persona que es contactada por un discípulo de Cristo debe encontrar. Llámese que venga a la iglesia o que venga a un grupo pequeño. Tres cosas debe encontrar. La primera de ellas debe encontrar simpatía, si quieres llamar así, trato amistoso, manera empática de tratarlo. Quiero decirte que una de las circunstancias que ha hecho que la iglesia adventista, de mayor o menor grado, haya perdido mucho en cuanto a ganancia de almas, se debe a la manera en que las personas que llegan por primera vez a la iglesia son tratadas cuando llegan esa primera vez. Déjame decirte que cuando una persona entra por esa puerta, bien sea que alguien la invitó, o que vino casualmente, o buscó tal vez en las redes sociales, o en Google, una iglesia adventista y vino, y no es parte de la iglesia, tiene dos opciones: o quedarse o irse. Muchas veces esas personas no vienen simplemente porque quieren escuchar un buen programa o escuchar un buen predicador, simplemente porque andan buscando una iglesia donde poder encontrar solución para sus conflictos, para sus penurias. Y yo te voy a hacer una pregunta esta mañana: si esa persona entra en esta iglesia, ¿de qué única manera esa persona puede tomar una de esas dos decisiones? O quedarse o irse. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el factor predominante que haría que esa persona tomara una de esas dos decisiones? Contéstame tú. ¿Sí? La forma en que le recibimos, la forma en que es tratada cuando entra a la iglesia. Si usted llega a una iglesia donde todo el mundo le ignora, donde no le da importancia, donde usted entró como un fantasma, quizás si entra un ratón causa más revuelo que la persona que entró. Tenga por seguro que se va a ir, mas nunca va a regresar. Pero una persona que entra a la iglesia es recibida con cariño, con empatía, que se le trata bien, con calor humano. Se demuestra interés, agradecimiento por haberlo visitado. Desde que entra por allí, por esa puerta, hasta una sonrisa puede desarmar todo tipo de malestar que pueda traer esa persona y hacerla sentir bien. Porque una sonrisa bien expresada, con un rostro alegre, quizás con una palabra de aliento, de estímulo, solamente la bienvenida, puede hacer cambios extraordinarios en la psiquis de una persona, en su estado de ánimo. Y usted posiblemente ha sido el enlace para que esa persona se quede en la iglesia y tal vez ya ganó un alma sin haber siquiera dado un estudio bíblico. Tú no tienes la menor idea de lo que el contacto personal, una prueba de amistad, una sonrisa, un trato cordial, un apretón de mano, una bienvenida linda, puede ocasionar en una persona que viene a esta iglesia. Así que para traernos a Jesús, para que comience a encontrar descanso, tiene que tener trato amistoso. Segundo, atención a sus necesidades. Fíjate que una de las cosas que Jesús nos enseña es que Él se preocupaba por la necesidad de la gente.
Al que tenía hambre lo alimentaba. El siervo de Dios dice que muchas veces, siendo niño todavía, no había comenzado su ministerio, una de las cosas acostumbradas de Jesús era compartir su alimento con el ambiente. Se quedaba sin comer para que otro comiera. Al que estaba enfermo, Jesús lo sanaba. Y quizás podrán decir, sí, pero mucha gente que siguió a Jesús por los panes y los peces, después lo rechazaron. Está bien. El mundo en el cual vivimos es un mundo ingrato. No todos van a aceptar el llamado, como no todo el mundo es por el arca. Pero tengo una cosa presente. A Dios no le importa tanto el número como el resultado, el impacto de compartir a Jesús con otros. Por eso cuando el Señor habla acerca de esos resultados, Él no puso una cantidad exorbitante. Dios no es egoísta con él. Simplemente Jesús dijo que hay más gozo en el cielo. Oye, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No dijo 100, no dijo 1000, Él dijo uno solo. En el cielo, cuando un solo pecador se arrepiente, cuando un solo pecador acepta a Jesús, la orquesta se forma. Los integrantes del coro celestial inmediatamente comienzan a cantar y a alabar al Señor porque un pecador ha sido salvado. ¿Te imaginas? Ahora piensa que cada uno de nosotros traiga uno a Cristo este año. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Nos va a quedar chiquita, ¿no? Nos va a quedar chiquita. Solamente uno que se arrepiente. Pero tenemos que aprender a atender las necesidades de la gente. Lo que nos preocupamos muchas veces es compartir la Biblia y darle estudio bíblico. Lo primero que inmediatamente vamos a empezar con la fe de Jesús o con cualquier otro sistema. Esa persona tiene que convertirse en un declarado, tiene que convertirse en un catedrático, un exégeta antes de bautizarse. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, por favor. Toda la gente que venía a Jesús era aceptada inmediatamente, era llevada al bautismo y después venía todo lo demás. No quiere decir que no bauticen neófitos, pero no hagamos de la enseñanza un obstáculo, un muro que impida que la gente se entregue a Jesús. Jesús nos enseña que la gente necesita, aparte de enseñanza, necesita también que sus necesidades sean atendidas. ¿Cuánta gente viene a nuestra iglesia sufriendo? ¿Cuánta gente viene a nuestra iglesia con necesidades, con padecimientos? Y quizás se lleva una información tan grande que no le cabe en la mente. Pero no ha habido ni siquiera una palabra de aliento, de ánimo, una oración para aliviar sus problemas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere sí que haya instrucción, pero que también la medicina entre con el mensaje. Y los problemas de la humanidad puedan solucionarse de esa manera. Y claro está, la otra parte que es importante entender es la instrucción adecuada. Así que primero por fraternidad, segundo, aliviar necesidades y también junto con eso, y lo tercero, instrucción adecuada. Yo tengo un ejemplo de que eso se puede lograr en una experiencia que nos entrega el mismo Lucas en el Evangelio, en su libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Una experiencia interesante. En esa experiencia encontramos, pudiéramos decir, la clave o el resultado de llevar adelante el plan que Dios tiene para nosotros este año. De hecho, muchas veces llamamos a este periodo que aparece en estos versículos, Hechos 2, 43 al 47, lo llamamos como el tiempo de la iglesia primitiva. Pero para nosotros los occidentales, los de los países civilizados, la palabra primitiva es un poco peyorativa. Primitiva es algo así como algo rústico. Pensamos que una persona primitiva es una persona sin conocimiento, que no está desarrollada plenamente, que no tiene capacidad. Y lo que nos dice la Biblia es todo lo contrario.
Primitivo en el concepto de iglesia significa que es la época más hermosa que la iglesia jamás haya vivido en su historia hasta este momento. Y voy a leer los versículos. Dice que sobrevino temor. Recuerden que el contexto nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, el discurso de Pedro y 3.000 almas que fueron añadidas a la iglesia en esa oportunidad por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? En el momento de la iglesia creció en un solo día, un solo sermón. Esta es la campaña evangelística más extraordinaria que había. Convirtió a 3.000 almas. Y no había capacidad, no había templos para meter a toda esa gente. El catolicismo fue el que nos encerró a nosotros en 4 lugares. Pero al principio no fue así. La iglesia se reunía en las casas. Los miembros de esa iglesia van en sus casas y los hermanos se reunían allí. Vamos a ver la descripción que nos hace. De ahí ocurrían los milagros de Dios en ese entorno familiar. Pero vino el catolicismo con sus templos monásticos y aquellas torres y finalmente los confinó a 4 paredes y nos hizo pensar que este era el cielo. Aquí nos alimentamos nosotros, aquí nos desarrollamos nosotros, aparte del mundo, Señor, me bendiga. Me da pena pensar que también pase eso dentro de esta iglesia. Y que no dejemos entrar a virus que no son como nosotros. Como dijeron Juan y Jacobo a Jesús: Señor, hemos visto uno por ahí que un hombre echaba fuera demonios, pero eso hemos impedido porque no es como nosotros. No sé qué están pensando, pero como iglesia tenemos que cambiar un poco la línea. Mira lo que dice aquí. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús salvó a mucha gente, resucitó muertos y nosotros denominamos eso como milagros. Déjame decirte que milagros es una palabra que no aparece en este contexto. Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a hacer señales. Aquí los apóstoles hacían las mismas señales también. Jesús quería, cuando sanaba a alguien, cuando multiplicaba los panes y los peces, que la gente entendiera a través de las señales que estaba haciendo que él era el verdadero Mesías y le aceptara como tal. Y esta iglesia comenzó a hacer señales también. Le pregunto a usted, querido hermano, ¿qué tipo de señales estamos enviando al mundo de que somos el verdadero pueblo de Dios? Todos los que habían creído, ¿cuántos? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos los del pueblo. Miren el método, miren el sistema que estaba operando aquella iglesia. Esa gente atendía las necesidades de todos los que vivían alrededor. ¿Qué sucedía? En esta casa se reunía un grupo, pero todos los vecinos estaban viendo las señales. Estaban viendo lo que estaba pasando en aquel otro grupo. Y la gente viendo las señales, la gente estaba impactada. Ese temor que aparece ahí, sobrevino temor, lo que tiene que ver con respeto, reverencia a ese Dios poderoso que estaba haciendo esas señales a través de su iglesia. Y la gente comenzaba a preguntarse: ¿qué está pasando en casa de fulano? ¿Qué está pasando en casa de fulana? Y comenzaban a venir a ver qué sucedía. Y los recibían con alegría, los recibían con gozo, los formaban parte de la familia, los invitaban a comer, se interesaban por sus problemas. No te traían un predicador estrella, no te traían a Marcos para que predicara ese día. No, ahí traían simplemente al jefe de la familia. Eran ellos que abrían la palabra delante de todos y sencillamente presentaban el mensaje de Dios. La gente sentía que sus problemas eran finalmente solucionados, sentía paz. Porque a veces quizás el problema no se resolvió en sí, pero como ya habían recibido a Jesús, tenían paz en el corazón, por lo tanto el problema dejaba de ser importante. ¿Cuál fue el resultado? Concluye el texto diciendo: y el Señor
¿El predicador? ¿El evangelista? ¿La iglesia? No, el Señor añadía cada día. ¿Cuánto? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Conoce Dios a los que son suyos, ¿sabes? El Señor añadía cada día, no cada 3 meses, no cada 4 meses, no cada un año. Hay que bautizar una vez al año. No, cada día había bautismo, cada día había conversiones, cada día había entregas. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que estaba en función. La pregunta que yo hago sencillamente, ¿cuál es la clave de todo, hermanos? Tener el poder del Espíritu Santo. Estar empeñado en la obra de Dios, saber, venimos a Jesús para valer de Él, disfrutar de su presencia en nuestra vida y compartir a Jesús por los necesitados de paz. Y eso es lo que hace, conforme al modelo de la Iglesia apostólica, una gran diferencia entre los métodos convencionales actuales y los métodos que algunos llaman primitivos. Pero la Biblia me enseña a mí que los métodos de Dios son los que resultan. Porque dice el Espíritu de profecía que el plan de los grupos pequeños fue ideado por uno que no falla. Y Dios no falla. Si Cristo creó ese plan, y lo creó desde hace mucho tiempo, antes que Él viniera a la tierra, y funcionó, y si en la época apostólica funcionó, ¿por qué no va a funcionar cuando en otros lugares está funcionando? Entonces la iglesia comienza a trabajar no dentro de los muros, sino extramuros. Va al mundo, va a la sociedad, va al pueblo, va a la casa del necesitado, se mete en los rincones más oscuros y comienza a atraer a todas aquellas personas que no conocen a Jesús a los pies de Cristo. Y los resultados son maravillosos porque entonces Dios se encarga de hacer lo que tú no puedes hacer. Lo tuyo es traer esa alma a Jesús. Lo de la conversión pertenece a Dios. El Señor añade cada día a la iglesia lo que había necesario. Ahora la cosa queda ahí. No viene la última parte del texto. Jesús dice, yo les voy a dar descanso. Pero ahora dice otra cosa también. Llevar qué? Mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y el descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Jesús? Piensen, por ejemplo, en un buey o 2 bueyes. ¿Cuántos han ganado alguna vez en el barco? ¿Han ganado los bueyes? Nadie, yo no tenemos ningún bueyero. ¿Tú lo has hecho? Seguro. Usted también, hermano Bruno. Ahora, pero una de las cosas que aprendí es que cuando usted va a dar con buey, usted pone un buey que es experimentado, que conoce lo que sabe, pero sabe hacer lo que conoce, y otro que no lo es, un buey joven que va a aprender, ¿cierto? ¿Es así? Pero estamos bien. Ya tengo un pequeño clase en esta clase. Bueno, ahora imagínense lo que Jesús está diciendo ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Una parte del yugo lo va a llevar a aquella persona que usted trajo a Jesús. El yugo representa la obediencia a Cristo. Pero esa persona que ha entrado por primera vez en la iglesia no sabe cómo obedecer a Cristo. Esa persona no conoce todavía mucho de Cristo. Esa persona no tiene todavía desarrollado en su mente la personalidad de Jesús. Porque para poder desarrollar esa personalidad de Jesús, su carácter en nuestra vida, tiene que haber en primer lugar una relación con Jesús. Y esa persona no tiene esa relación. Está viniendo por primera vez a Cristo. Por lo tanto, él representa, o ella representa, al buen joven. ¿Quién va a la otra parte del yugo? Iglesia. ¿Quién va a la otra parte? Recuerdo con yugo, ¿no? Una parte va sobre el nuevo. ¿Quién va a la otra parte del yugo? El experimentado. ¿Quién es el experimentado? ¿Quién? ¿Qué dice Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién es el que va a la otra parte? Supuestamente Cristo, pero vuelvo al punto. Esa persona no conoce a Jesús, no ha tenido una relación con Jesús, va a aprender quién es Jesús.
quién es que entonces está en la otra parte del grupo. ¿Qué dijiste? Amén, gloria a Dios. Ya hay un joven que sabe lo que está diciendo. Yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús se revela a los demás a través de ti. Él lo dijo en Juan 14, vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo. Jesús quiere verse retratado en ti y en mí. Somos nosotros que debemos mostrar al mundo el carácter de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús, si tuvieran amor los unos por los otros. La gente va a conocer a Cristo a través de ti y a través de mí también. El problema que estamos teniendo como iglesia es que cuando se trae una persona a la iglesia por primera vez, si tú la traes a la iglesia, la sueltas ahí, y bueno, que se encargue el pastor, que se encargue el obrero bíblico, que se encargue el director del ministerio personal, ya yo cumplí con mi deber, nada de Dios, yo tengo un alma para dar el cielo. A los 3 meses, goodbye. Ahí lo cuando sigue bien. Y se fue. ¿Por qué? Porque no encontró una persona que quisiera llevar a otra parte del libro, porque el que la trajo abandonó el celular. ¿Entiendes el punto? Los ingredientes de éxito es que esa persona que llega nueva a la iglesia no quiera su contacto con la persona que la trajo. Y eso depende de ti. De hecho, que la traigas, que la llevas al grupo pequeño, no indica que hasta ahí llegó tu función. Tienes que continuar y no dejarla jamás. Porque cuando Cristo venga, tú quieres entrar con ella en el cielo y decirle al Señor, mira que está el alma, el don. Dios te dio un don, bueno, pues decirte al Señor, aquí está el don que me diste. Y no solamente digo, oye, mira, después se casó y tuvo 10 hijos. Hay 10 más. Y el esposo son 11. Porque esos son milagros de Dios. ¿Entiendes cuál es el punto? Entonces Jesús ahora dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. O sea que viene la enseñanza. ¿Cuándo aparece la enseñanza? ¿Al principio, en el medio o al final? No aparece al final. Aprendan de mí al final del texto. Quiere decir que lo primero, hermanos, atraerlos a Jesús. Mostrarles a Jesús. Lo segundo es que puedan ellos sentir que nosotros les recibimos con amor, con alegría. Que puedan entender que en esta iglesia encuentran una familia que se solidariza con sus necesidades. En tercer lugar, tenemos entonces que enseñarles, instruirlos. Esa es la última parte. Esa gente comienza a aprender a Jesús, pero no comienza a aprender simplemente porque abrimos el texto. La gente aprende porque mostramos a Jesús a través de nuestro propio ejemplo. Miren, esto no es cuestión de seminarios, esto no es cuestión de universidad, esto es cuestión de vivir a Jesús en nuestra vida. Porque todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. O sea, cuando nosotros nacimos, ya teníamos que haber sido discípulos y también misioneros. Si no lo hemos hecho todavía, si no hemos nacido como misioneros todavía, tenemos que volver otra vez a reencontrarnos con Jesús. Tenemos que ir a Jesús, tenemos que aprender de Él. Tenemos que recibir de Jesús el poder de su Espíritu y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hazme un seguidor tuyo, pero ayúdame a compartirte con mi familia. Dios bendiga que esta mañana. Bendito sea Dios.